Esto no es para el que busca respuestas rápidas. No es para el que quiere aprender algo nuevo y seguir igual. Es para ti, que alguna vez sentiste, sin saber por qué, que el mundo no estaba funcionando como te dijeron, y que aún así seguiste viviendo como si lo estuviera. Este libro no te recibe como estudiante. Te recibe como responsable. Porque no entras aquí para aprender. Entras para recordar con consecuencias. Recordar algo que no se puede desoír una vez visto. Algo que, al ser reconocido, reorganiza la forma en que miras, decides, hablas y permaneces. La idea matriz es simple y devastadora. No vives en un universo que te sucede. Vives en un universo que responde. No responde a lo que dices. No responde a lo que deseas. Responde a lo que emites cuando nadie te está mirando. Responde a tu estado real. Por eso hay personas que piden amor y viven rechazo. Piden abundancia y viven escasez. Piden paz y viven conflicto. No porque pidan mal, sino porque ordenan otra cosa con su ser. Las tradiciones antiguas sabían esto y lo dijeron sin rodeos. El hágase del Génesis no es una súplica elevada, es una fórmula de emanación. No describe un deseo, establece una realidad. El logos del que habla Juan no es un concepto piadoso, es arquitectura viva, principio organizador. No vino a explicar el mundo, vino a hacerlo posible. El hermetismo fue aún más directo, lo de arriba y lo de abajo no es metáfora moral, es mecanismo. Correspondencia. Resonancia. Lo interno no refleja lo externo, lo ordena. Y la gnosis, esa voz que fue silenciada porque no servía al control, señaló el problema real. No fue el pecado superficial, fue la ignorancia del origen. El olvido de quién eres antes de toda historia. Todas estas corrientes, fingidas enemigas durante siglos, apuntan al mismo lugar, la causa está dentro. Te cuento una parábola cotidiana, sin símbolos cerrados ni nombres antiguos. Una persona quiere cambiar su vida. Lo dice con palabras claras. Quiere otra relación, otro trabajo, otra experiencia. Lo pide. Lo afirma. Incluso lo escribe. Pero cada mañana se levanta con un peso en el pecho. Un cansancio que no viene del cuerpo. Una certeza muda de que no va a funcionar. Habla de esperanza, pero habita resignación. La vida escucha eso. Y responde con exactitud. No castiga. No juzga. Responde. Ese es el punto donde todo se rompe o todo comienza. Porque si esto es verdad, y lo es, entonces no has sido una víctima pasiva. Has sido un emisor inconsciente. Has estado decretando tu mundo sin saberlo. Y el mundo, fiel como un espejo sin ética, ha confirmado cada orden. Este libro no viene a motivarte. Viene a retirarte la excusa. Aquí no vas a encontrar promesas dulces ni caminos fáciles. Vas a encontrar estructura. Vas a encontrar ley. Vas a encontrar un hilo que une palabra, emoción, cuerpo, miedo, oración y señal en un solo eje, coherencia. Si continúas, algo se va a romper. No afuera. Adentro. Se va a romper la idea de que no sabías. Se va a romper la comodidad del así soy. Se va a romper la delegación del poder. Porque a partir de aquí, ya no podrás decir que la vida te pasa. Tendrás que mirar qué estás emitiendo. Y ese es el verdadero comienzo. Si este llamado resuena, no es azar. Es recuerdo. Y hoy, ese recuerdo empieza a ordenarse en palabras. Para que el decreto antiguo se rompa. Y uno nuevo, consciente, pueda nacer. El verbo que te está creando. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos M. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La realidad no te ocurre, te responde. Tú no reaccionas a lo que pasa. Esa frase te la metieron como un clavo en la lengua y tú la llamaste sentido común. Pero la realidad no es un noticiero externo. La realidad es un espejo que respira. Y lo que ves afuera no es el origen, es el eco. El ser humano moderno vive como si fuera una hoja arrastrada por el viento. Un día amanece con energía y dice, hoy sí puedo. Otro día amanece con peso y dice, hoy no se puede. Y cree que esas variaciones son culpa del clima, del dinero, de los demás, de la suerte, de la historia, del gobierno, del algoritmo, del padre que se fue, de la madre que no supo amar, del trauma, del cansancio, del destino. Y sí, todo eso existe. Pero no manda. Lo que manda es esto, tu estado interno es una orden. Y la vida la ejecuta con una fidelidad que a veces parece crueldad. ¿Te duele escucharlo? Bien. Ese dolor no es agresión. Es el punto donde empieza la verdad. Porque mientras sigas creyendo que reaccionas a lo que pasa, seguirás viviendo como efecto. Y el efecto no crea. El efecto mendiga. El efecto espera. El efecto se justifica. El efecto se acostumbra. El efecto envejece sin darse cuenta, mirando cómo los años pasan como agua entre los dedos. Pero cuando entiendes, no con la mente, con la médula, que la realidad responde, ocurre una inversión que ya no tiene retorno. Dejas de pedir explicaciones y empiezas a mirar tu vida como un registro. Un archivo. Una escritura viva que muestra, con una honestidad brutal, lo que realmente sostienes. No lo que dices que sostienes. No lo que publicas que sostienes. No lo que te gustaría sostener. Lo que sostienes. La vida no es injusta. La vida es exacta. Y ahora vamos a desatar el nudo desde su raíz, como nace el yo-efecto. ¿Quién te enseñó a vivir como alguien a quien le pasan cosas? ¿Cuándo firmaste ese pacto? No fue un día específico. Fue un goteo. Fue una educación. Naciste con una percepción abierta. Cuando eres niño, el mundo todavía no está dividido en yo y lo otro de manera rígida. Por eso los niños sienten el ambiente antes que las palabras. Por eso un niño se enferma en una casa donde nadie habla del conflicto, pero todos lo respiran. Por eso un niño sonríe con una visita que no hizo nada malo, pero trae en el cuerpo una vibración de amenaza. El niño no interpreta, recibe. Y en ese estado de recepción ocurre el primer condicionamiento. El mundo te enseña que debes ser para merecer amor. Ese es el crimen más refinado de la civilización. No lo llaman crimen, lo llaman crianza. Pórtate bien. No llores. Eso no es para ti. Qué vergüenza. ¿Qué van a decir? Eres muy intenso. Eres muy sensible. Así no se hacen las cosas. Cada frase es un cincel. No te das cuenta, pero cada vez que te corrigen sin enseñarte a comprender, tu sistema aprende lo siguiente: yo soy la causa del disgusto del otro. Y como el niño necesita pertenecer para sobrevivir, hace lo único que puede, se adapta. Se amputa. Se fragmenta. Así nace el yo-efecto, un yo que vive vigilándola afuera para regularse. Un yo que no gobierna desde adentro, sino que se ajusta desde la aprobación o el rechazo. Ese yo se convierte en un radar. Y un radar no crea mundos. Solo detecta amenazas. Luego viene el lenguaje, ese segundo cincel. Porque el lenguaje no solo describe, el lenguaje instala realidades internas. Cuando aprendes a decir no puedo, no estás informando una limitación temporal. Estás construyendo un trono para la impotencia. Cuando aprendes a decir yo soy así, no estás señalando un rasgo, estás decretando una prisión.
Cuando repites siempre me pasa, estás escribiendo una profecía que el mundo, obediente, se encarga de cumplir. Aquí los antiguos eran más inteligentes que nosotros. Los estoicos, por ejemplo, no trataban la vida como una cadena de accidentes. Ellos sabían que lo que te hiere no es el evento, sino el juicio que haces del evento. Epicteto lo dijo con una claridad que corta como cuchillo: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa afirmación no es psicología ligera, es metafísica práctica. Tu realidad no entra por los ojos, entra por la interpretación. Y detrás de la interpretación está el estado. Más atrás aún está el trauma. Pero no el trauma como palabra de moda. El trauma como sello energético. El trauma no solo es un recuerdo, es una reorganización del cuerpo alrededor del peligro. Un trauma es un momento donde tu sistema aprende, la vida no es segura, y a partir de allí, aunque tu mente lo niegue, tu cuerpo decreta supervivencia. Y la supervivencia es el altar donde se sacrifican los sueños. Mira con honestidad, cuántas veces has querido avanzar, pero algo en ti se tensó como si avanzar fuera morir. Cuántas veces has tenido una oportunidad real, pero tu cuerpo se cerró, tu garganta se secó, tu mente inventó excusas perfectas. Eso no es mala suerte. Eso es un programa, el yo-efecto defendiendo su identidad. Porque hay algo que casi nadie se atreve a decir: el yo-efecto se enamora de su papel. Se acostumbra a ser el que sufre, el que no puede, el que intenta, el que algún día. Y esa identidad se vuelve hogar. Un hogar doloroso, sí. Pero hogar. Aquí entra una idea que los neoplatónicos entendían sin necesidad de terapias modernas: el alma da forma. El mundo sensible es moldeado por principios invisibles. Plotino veía la realidad como emanación: lo visible no es lo primero, es lo último. Esto no es fantasía. Es una estructura, lo interno antecede a lo externo como la raíz antecede al fruto. Tú ves el fruto y crees que ahí empieza la historia. Pero la historia empezó mucho antes, bajo tierra, en lo oculto, en lo que nadie aplaude. El yo-efecto vive mirando frutos. El yo-causa cuida raíces. Ahora escucha esto con toda la seriedad que merece: la vida te responde con evidencias del estado que sostienes. Si sostienes carencia, aunque te vistas de abundancia, verás pruebas de carencia. Si sostienes indignidad, aunque recites frases de autoestima, verás escenarios que te recuerdan tu indignidad. Si sostienes miedo, aunque sonrías, atraerás situaciones que parezcan justificarlo, porque tu sistema necesita coherencia. El ser humano prefiere tener razón en su dolor que ser libre en lo desconocido. Esto explica algo que tú ya has visto: hay personas que lo tienen todo y viven como mendigos internos, y hay personas con poco que caminan como reyes. No es romanticismo. Es frecuencia. Es estado. Es identidad. Y aquí se cruza la tradición cristiana profunda, no la de los eslogans, sino la del filo. Porque cuando el Evangelio dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, no está ofreciendo una metáfora bonita para calmar ansiedades. Está dando una ubicación operativa. El reino no es un lugar al que ir, es un orden interno desde el cual lo externo se organiza. Si el reino está dentro, la causa está dentro. Y si la causa está dentro, el afuera es respuesta. Entonces la pregunta real no es: ¿por qué me pasa esto? La pregunta real es: ¿qué estoy sosteniendo para que esto sea la respuesta? ¿Te das cuenta del cambio? Uno te vuelve nino que protesta. El otro te vuelve soberano que observa. Y ahora voy a contarte una parábola antigua, pero no como te la contaron. No como moralina para domesticarte. Como cirugía. Había un hijo que se fue lejos. No porque fuera el malo, sino porque quería probar una identidad que no era la suya. Se alejó de la casa del padre, que no es una casa física, sino un estado de origen, y se metió en un mundo donde todo se compra con esfuerzo y se pierde con error. Gastó su herencia. No dinero, herencia de ser.
Se vació en placeres, en validaciones, en pertenencias prestadas. Cuando ya no pudo sostener el teatro, terminó alimentando cerdos. Esto no es un detalle narrativo, es un símbolo. El cerdo representa lo que el antiguo mundo consideraba impuro, lo que no se integra con lo sagrado. El hijo pródigo no estaba castigado, estaba viviendo la consecuencia natural de vivir lejos de su centro. Estaba alimentando lo que lo degradaba. Y un día volvió en sí. Esa frase es el corazón de la parábola. No dice volvió a la casa. Dice volvió en sí. Porque el regreso real no es geográfico. Es interno. Es una reubicación de identidad. El hijo no volvió para que le perdonaran. Volvió porque recordó quién era. Y cuando volvió, el padre no lo interrogó. No le pidió explicaciones. No lo humilló. Corrió a abrazarlo. Porque el padre simboliza la fuente que no castiga el error, sino que celebra el retorno al origen. Esto es lo que la religión superficial no entiende. El pecado no es una lista de acciones. Es separación de estado. Es vivir fuera del centro. Y el infierno no es fuego futuro, es la vida que se vuelve cerdo cuando te olvidas de ti. ¿Y qué ocurre cuando el hijo vuelve? Le ponen un anillo. Le devuelven autoridad. Le dan vestidura. Le restablecen identidad. No le dieron un sermón. Le devolvieron el nombre. Ahí está el secreto, no necesitas que la vida te cambie. Necesitas regresar a la identidad que hace que la vida responda distinto. Y ahora, con esto, entiendes por qué los métodos convencionales fallan. Porque la mayoría intenta cambiar lo externo con acciones externas, sin tocar el altar interno desde donde se ordena la experiencia. Hacen técnicas, repiten afirmaciones, se motivan, se cansan, se culpan, vuelven a empezar. Y la realidad, fiel como un juez que no se deja subornar, les devuelve el mismo patrón, porque el estado no cambió. No hay premio por deseo. Hay respuesta a emisión. Tu vida no es un accidente. Es un archivo. Cada relación que se repite con distinto rostro, pero el mismo guión es una línea escrita por tu estado. Cada oportunidad que se te escapa por alguna razón es una firma de tu identidad. Cada ciclo de entusiasmo y caída es el yo-efecto pidiendo libertad con la boca mientras sostiene prisión con el cuerpo. Y aquí viene el punto donde el capítulo se vuelve peligroso, porque ya no podrás fingir, si esto es así. Entonces tú eres responsable. No culpable. Responsable. Culpable es el que se castiga. Responsable es el que toma el volante. ¿Quieres una prueba inmediata, mientras escuchas esto, sin rituales, sin velas, sin teatro? Hazlo ahora, como quien se mira al espejo sin maquillaje. Trae a tu mente un área de tu vida que se repite. Una. La que más te duela. Observa el patrón sin historias. Y pregúntate, sin drama, ¿qué estado sostengo antes de que ocurra? ¿Qué emoción base se instala en mí cuando esto se acerca? ¿Qué frase interna aparece como un susurro automático? No lo contestes con moral. Contéstalo con verdad. La verdad siempre se siente como un golpe limpio. Porque una vez que identificas el estado, ya no estás ciego. Y el ciego es manipulable. Pero el que ve ya no puede ser llevado como animal. Ahora escucha el cierre que te mereces, no el que te tranquiliza. Si sigues viviendo como efecto, seguirás recibiendo pruebas de tu pequeñez aunque recites mantras de grandeza. La vida no discute tus palabras. La vida confirma tu estado. Y tu estado, hasta hoy, ha sido tu religión secreta. Capítulo 2. El nombre que te gobierna, identidad, máscara y decreto. No eres lo que te pasó. Eres el nombre con el que aprendiste a responder. Antes de que tu historia tuviera episodios, ya había una vibración sosteniéndote. Antes de que tu biografía juntara fechas, había una frecuencia ordenando cómo ibas a leer cada escena. Eso que llamas yo no es un relato, es un sonido interno que se repite hasta volverse destino.
Y ese sonido tiene nombre. No el nombre que te dieron al nacer. No el que aparece en documentos. El otro. El secreto. El que usas cuando nadie te escucha. Ese nombre no se pronuncia con la boca. Se pronuncia con hábitos, con silencios, con elecciones que parecen libres y no lo son. Ese nombre es una sentencia suave que se repite como arrullo: yo soy así, a mí siempre me pasa, no sirvo para. Esto no es para mí, yo no encajo, me toca aguantar. Cada vez que lo repites, el mundo inclina la cabeza y obedece. Aquí casi nadie entra porque aquí no hay consuelo. Aquí hay estructura. La identidad, en términos espirituales, no es una suma de rasgos psicológicos. Es una organización vibratoria. Una arquitectura hecha de memoria emocional, lealtades invisibles y juramentos que jamás recuerdas haber pronunciado. La identidad no es lo que piensas de ti, es lo que no cuestionas de ti. Y lo que no cuestionas, gobierna. En la tradición hebrea, la profunda, la que no se vende en frases motivacionales, el nombre no es decoración mística. El nombre es función. Es estructura. Es aquello que define cómo una fuerza se manifiesta. Por eso el nombre no se pronuncia a la ligera. Porque nombrar es fijar una forma. Nombrar es limitar. Nombrar es encarnar. Cuando en los relatos antiguos alguien cambia de nombre, no está reinventándose. Está cambiando de destino. Porque el nombre define el rango de acción. El nombre es un decreto que dice: hasta aquí llegas. Tú también cambiaste de nombre. Pero nadie te avisó. Te lo pusieron otros. Te lo pusiste para sobrevivir. Fue en una escena aparentemente pequeña. Un momento donde entendiste, sin palabras, que ser como eras traía dolor, rechazo o peligro. Y entonces hiciste lo que cualquier sistema vivo hace: te ajustaste. Te pusiste una máscara. No por falsedad, sino por inteligencia primitiva. La máscara no es el problema. El problema es olvidar que es una máscara. Ahí nace el yo falso del que hablaban los místicos cristianos. Meister Eckhart no pedía que te destruyeras, pedía que te vaciaras de lo que no eres. Decía que mientras el alma esté llena de sí misma, no puede recibir a Dios. Pero sí misma no era el ser verdadero, era el personaje aprendido, el nombre adoptado, la identidad prestada por el miedo. Ese yo falso no es maligno. Es sutil. Sirvió para adaptarte. Pero cuando lo coronas rey, te gobierna con leyes pequeñas. Te promete seguridad y te cobra libertad. Te promete pertenencia y te cobra verdad. Aquí aparece la sombra gnóstica que tanto incomoda. El problema no es el pecado, es el olvido. Olvido de origen. Olvido de naturaleza. Olvido de nombre verdadero. Y cuando olvidas, te dejas nombrar por el mundo. Y el mundo nombra sin piedad. Fracaso. Tímido. Difícil. Problemático. Demasiado. No suficiente. Cada etiqueta es una jaula elegante. Y lo peor no es que te la pongan. Lo peor es que la aceptes y la defiendas como si fuera tu esencia. Mira esto con honestidad brutal. Hay personas que dicen querer cambiar, pero no pueden. No porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque cambiar implicaría traicionar su nombre interno. Implicaría dejar de ser quien creen que son. Y eso, para el sistema, se siente como morir. Te cuento una historia cotidiana, sin adornos. Un hombre quiere prosperar. Lee libros. Escucha audios. Se motiva. Visualiza. Hace cursos. Pero cada vez que el dinero empieza a fluir, algo en él se sabotea. Discute con socios. Gasta de más. Se distrae. Comete errores innecesarios. Luego dice: no sé qué me pasa. Lo que pasa es simple. Su nombre interno dice: yo soy el que lucha, yo soy el que se esfuerza, yo soy el que sobrevive.
La abundancia no encaja con su identidad. No porque no la merezca, sino porque no sabe quién sería con ella. Y el sistema prefiere la coherencia al bienestar. Otro ejemplo, alguien quiere una relación sana, pero siempre elige lo mismo con distinto rostro. Dice que no entiende por qué. Pero su nombre interno dice: yo tengo que ganarme el amor, yo no soy prioridad, si me relajo, me abandonan. La relación no falla. La identidad manda. Por eso no cambias la vida mejorando hábitos. Los hábitos son soldados. El nombre es el general. Puedes cambiar rutinas, horarios, dietas, pensamientos superficiales. Pero si el nombre sigue intacto, el ejército se reorganiza para obedecerlo. El cambio real ocurre cuando hay un renombramiento interno. Y ese acto no es suave. Es feroz. Porque implica dejar de reconocerte en el espejo que te dio identidad durante años. Renombrarte no es inventarte. Es quitarte lo que no eres. Pero nadie te prepara para eso. Porque una sociedad que vive de máscaras no sabe qué hacer con alguien que se las quita. Y el yo falso se defiende con argumentos muy razonables. Sé realista, no te ilusiones, así es la vida. Mejor no te expongas. Ese lenguaje no es prudencia. Es el nombre hablando para sobrevivir. Ahora escucha esto con la atención que merece. Tu monólogo interno es una liturgia. Es un rezo constante. No importa si crees o no en Dios. No importa si te consideras espiritual. El monólogo interno es la oración que más poder tiene porque no pasa por el filtro de la mentira social. Ahí se pronuncia el nombre verdadero. Por eso el ejercicio no puede ser complejo. Tiene que ser brutalmente simple. No requiere velas ni música. Requiere honestidad. Hazlo ahora, mientras escuchas, sin solemnidad. Durante un minuto, solo uno, no intentes cambiar nada. Escucha. Escucha la voz que comenta tu vida en segundo plano. La que opina. La que anticipa. La que juzga. No la interrumpas. No la corrijas. Escúchala como si fuera de otra persona. Y cuando pase el minuto, pregúntate: ¿qué frase se repite? ¿Qué sentencia aparece una y otra vez con distintas palabras? Ahí está el nombre. No en lo grandioso. En lo repetido. Tal vez no sea una frase completa. Tal vez sea un tono. Un susurro de insuficiencia. Una sospecha constante. Un cuidado. Un no es para ti. Eso es lo que gobierna. Y ahora viene la parte que casi nadie quiere aceptar. Renombrarte no es pensar positivo. Es dejar de mentirte. Es retirar la energía del personaje que ya no quieres sostener. Es quedarte sin excusas. Es atravesar un vacío donde ya no eres el de antes, pero todavía no encarnas al que sabes que eres. Ese vacío asusta. Por eso tantos regresan al nombre viejo. Pero los místicos sabían algo que hoy hemos olvidado: el vacío no es ausencia. Es espacio operativo. Es el lugar donde el ser verdadero puede emerger sin competir con la máscara. Cuando Eckhart hablaba de desprendimiento, hablaba de esto. Cuando los gnósticos hablaban de despertar, hablaban de esto. Cuando las tradiciones antiguas cuidaban los nombres, hablaban de esto. ¿Quién controla el nombre? Controla la forma. Tu vida no está pidiendo más esfuerzo. Está pidiendo coherencia entre lo que eres y lo que emites. Y la coherencia no nace de repetir frases nuevas con un nombre viejo. Nace cuando te atreves a dejar de presentarte ante el mundo y ante ti como alguien pequeño, herido o limitado, solo porque te resulta familiar. Aquí no hay promesa fácil. Hay una verdad limpia. No cambias la vida mejorando hábitos. Cambias la vida cuando te atreves a renombrarte por dentro. Y ese renombramiento no se anuncia. Se encarna. Cuando cambia el nombre, el mundo no tiene opción. Responde.
Capítulo 3. La duda no es falta de fe, es fe partida en dos. La duda no aparece cuando no crees. La duda aparece cuando crees en dos direcciones al mismo tiempo. Y ese desgarro interno, silencioso, cotidiano, normalizado, es el verdadero nudo del buscador espiritual. No el pecado. No la ignorancia. No la falta de disciplina. El desgarro. La fe dividida. El alma estirada como cuerda entre dos órdenes opuestas. El ser humano moderno pide con la boca y niega con el cuerpo. Declara con palabras y cancela con emoción. Se arrodilla hacia adelante mientras el talón empuja hacia atrás. Y luego se pregunta, con genuina confusión, por qué la vida no responde. Pero la vida sí responde. Responde exactamente a esa división. La duda no es ausencia de fe. Es fe mal distribuida. Si no creyeras, no dudarías. Si dudaras sin fe, no habría conflicto. El conflicto existe porque crees, pero no del todo. Y la realidad no trabaja con casi. Aquí es donde el discurso espiritual falla a la mayoría. Porque le enseñan a combatir la duda, a eliminarla, a vencerla como si fuera un enemigo externo. Pero nadie combate una fractura interna con violencia. Lo único que logra es profundizarla. La duda no se vence. La duda se lee. Porque toda duda señala un pacto oculto que no has querido mirar. Un pacto que obtiene beneficios. La epístola atribuida a Santiago, tan mal entendida, tan moralizada, no habla de religión. Habla de mecánica espiritual. Cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no está acusando. Está diagnosticando. Está describiendo una estructura psíquica y energética, alguien que emite dos órdenes incompatibles y vive, por consecuencia, en un mundo errático. No porque el mundo sea cruel, sino porque el campo no puede ejecutar dos comandos opuestos al mismo tiempo. El hombre de doble ánimo no fracasa porque el Dios lo castigue. Fracasa porque su emisión no es clara. Su mente dice una cosa, su emoción otra, su identidad otra más antigua. Y la realidad, que no tiene conciencia moral, responde a la resultante, que casi siempre es miedo. Aquí entra el principio hermético que pocos se atreven a aplicar de verdad. La mente no es una herramienta neutra, es una matriz. No piensa ideas, gesta mundos. Lo que se sostiene en ella con imagen, emoción y expectativa se imprime como forma. Pero atención, no se imprime lo que deseas. Se imprime lo que crees posible. Y la duda no cree posible. La duda cree probable el fallo. Por eso es tan peligrosa cuando se disfraza de prudencia. Mejor no ilusionarse. Voy paso a paso. No quiero sufrir. Prefiero ser realista. Ese lenguaje parece sabio, pero es un rezo al límite. Y el límite escucha con devoción. Aquí es donde la tradición sufí ofrece una llave que Occidente apenas roza. Para Ibn Arabi, la imaginación no es fantasía, es el lugar donde lo divino se revela. La imaginación no es inventar, es percibir formas antes de que se solidifiquen. Por eso, lo que imaginas con emoción sostenida no es un juego mental, es un acto de creación. Ahora observa lo que hace la duda, imagina el fallo. Lo imagina con detalle. Lo siente en el cuerpo antes de que ocurra. Ensaya la pérdida, el rechazo, la humillación. Y luego, cuando eso ocurre, dice, ¿ves? Tenía razón. No tenía razón. Tenía fe en el escenario equivocado. Te cuento la parábola sin adornos. Un arquero se prepara para disparar. Ha entrenado. Su técnica es correcta. Su arco está bien tensado. El blanco está frente a él. Pero en el instante previo al disparo, una imagen cruza su mente, la flecha desviándose, el fallo, la vergüenza. No lo dice en voz alta. No lo confiesa. Solo lo ve.
Su cuerpo, obediente, ajusta imperceptiblemente la tensión. Un músculo se contrae. El pulso cambia. La respiración se altera. La flecha vuela y falla. El arquero no falló por falta de habilidad. Falló por obedecer a la imagen. Así funciona la duda. No como pensamiento abstracto, sino como imagen encarnada. Y el cuerpo no distingue entre lo imaginado con emoción y lo real. El cuerpo ejecuta. Ahora mira tu vida con ese lente. ¿Cuántas veces has apuntado a algo mientras, en el fondo, ensayabas la caída? ¿Cuántas veces has dicho sí mientras imaginabas el no? ¿Cuántas veces has avanzado con el corazón preparado para el golpe? Eso no es humildad. Es programación. Y aquí aparece la verdad que incomoda. La duda protege algo. Protege una identidad. Protege un relato. Protege un dolor conocido. Porque si creyeras del todo y avanzaras sin división, ya no podrías explicar el fracaso como destino, como suerte, como culpa externa. Tendrías que asumir que eres causa. Y esa responsabilidad da vértigo. La duda te ofrece una salida elegante. Si fallas, puedes decir sabía que no iba a funcionar. Si no intentas, puedes decir no era el momento. Si te quedas a medio camino, puedes decir estoy siendo prudente. La duda no es cobarde. Es astuta. Pero su astucia se para con años. Aquí es donde se rompe el mito. No necesitas más fe. Necesitas una sola. No una fe grandiosa, mística, heroica. Una fe unificada. Una fe que no discuta consigo misma. Una fe que no pida permiso al miedo antes de actuar. Y no se logra forzando la mente a pensar positivo. Eso solo añade una capa más de conflicto. Se logra viendo el pacto oculto. Nombrándolo. Retirándole la energía. Porque cuando ves que parte de ti se beneficia del límite, aunque te duela admitirlo, la duda pierde poder. Ya no puede esconderse detrás de discursos nobles. Tal vez el pacto dice, si no lo intento del todo, no me expondré al rechazo. Tal vez dice, si no creo plenamente, no me decepcionaré. Tal vez dice, si fallo, al menos tendré una historia que explique por qué. Eso no es debilidad. Es supervivencia antigua. Pero ya no gobiernas una cueva. Gobiernas una vida. Y aquí viene la revelación que cierra el círculo. La duda no te impide avanzar. Te mantiene fiel a una identidad que ya quedó chica. Por eso no se va con técnicas. Se va cuando decides dejar de vivir dividido. No necesitas eliminar la duda. Necesitas dejar de obedecerla. La fe unificada no grita. No se demuestra. No se anuncia. Simplemente actúa sin ensayar el fracaso. Y cuando eso ocurre, el campo responde con una claridad que parece milagro, pero no lo es. Es coherencia. Y ahora escucha la frase final como se escuchan los sellos, sin debate, sin consuelo, sin adornos. La realidad no castiga tu duda. La realidad la ejecuta. Capítulo 4. No atraes, proyectas. No estás atrayendo nada. Nunca lo estuviste. La idea de que el universo es un repartidor que responde a tus pedidos es una versión infantil de algo mucho más peligroso y mucho más verdadero. Peligroso porque quita excusas. Verdadero porque devuelve el poder a su lugar real. No atraes como quien espera. Proyectas como quien emite. Y la diferencia no es semántica. Es ontológica. Atraer es pasivo. Es desear desde la carencia. Es extender la mano vacía hacia algo que se percibe lejos. Proyectar es activo. Es lanzar una imagen viva desde un centro interno que ya se reconoce como origen. Atraer supone distancia. Proyectar supone identidad. El lenguaje popular te enseñó a pedir. Las tradiciones antiguas te enseñaban a ser. Por eso la ley popular se queda corta.
No porque sea falsa, sino porque es incompleta en su incompletud, tranquiliza al ego. Te hace creer que basta con pensar bonito, con desear fuerte, con imaginar de vez en cuando. Y mientras tanto, el proyector interno sigue emitiendo la misma película de siempre. La realidad no ve tus deseos. La realidad ve tu luz. El Evangelio de Tomás, ese texto incómodo que no encajó en los cánones porque no domesticaba, dice algo que casi nadie se atreve a tomar literalmente: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no saques te destruirá. No habla de moral. Habla de mecánica. Habla de emisión. Habla de proyección. Lo que está dentro no es una emoción pasajera. Es un estado consolidado. Y ese estado se proyecta como mundo. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que proyectar es imaginar escenarios. No lo es. Proyectar es ver el mundo a través de un lente tan estable que termina solidificándose. Proyectas cuando interpretas. Proyectas cuando anticipas. Proyectas cuando juzgas sin darte cuenta. Proyectas cuando tu cuerpo entra a una habitación ya sabiendo cómo va a salir esto. No proyectas con la mente consciente. Proyectas con el nous. El corpus hermeticum habla del nous como el principio rector, la mente divina que organiza la realidad. Pero ese nous no es una abstracción lejana. Es la capacidad interior de dar forma. Cuando el nous está dividido, el mundo se fragmenta. Cuando está claro, el mundo responde con coherencia. Por eso la proyección no es opcional. Es constante. No eliges si proyectas. Solo eliges qué. La tradición budista temprana, sin adornos, sin misticismo de escaparate, entendió esto con una claridad brutal. El mundo que experimentas es inseparable de la percepción que lo construye. No porque todo sea ilusión, sino porque la percepción es un acto creativo. No ves las cosas como son. Las ves como estás. Aquí entra una escena cotidiana que tú ya has vivido, aunque nunca la hayas mirado con este lente. Dos personas atraviesan el mismo evento. El mismo día. El mismo lugar. La misma situación objetiva. Una sale diciendo, fue una oportunidad increíble. La otra sale diciendo, fue un desastre. No porque mientan. Porque habitan mundos distintos. Una proyecta confianza. La otra proyecta amenaza. Una proyecta apertura. La otra proyecta defensa. El evento no cambió. El proyector sí. Esto desmonta el victimismo elegante de una vez por todas. Ese victimismo refinado que no se queja en voz alta, pero se considera realista. Ese que dice, yo no atraigo cosas malas, simplemente me pasan. Ese que se considera profundo por aceptar el sufrimiento como si fuera madurez. No es madurez. Es inconsciencia organizada. Cuando el Evangelio habla de hacer de los dos uno, no habla de ética. Habla de coherencia interna. De dejar de emitir mensajes dobles. De unificar el proyector. Porque mientras estés dividido, el mundo será ambiguo. Mientras estés claro, el mundo será directo. La proyección explica algo que siempre te intrigó: ¿por qué ciertos patrones se repiten aunque cambien los escenarios? Cambias de ciudad, de pareja, de trabajo, de círculo, y la historia se disfraza, pero el guión es el mismo. No porque estés maldito. Porque llevas el proyector contigo. No hay huida geográfica del estado. Aquí aparece la revelación, te incomoda, no estás esperando señales del universo. Tú eres la señal. Cada gesto, cada silencio, cada expectativa no dicha, cada emoción sostenida es una transmisión. Y el campo responde como responde una pantalla, no opina, no juzga, no corrige. Muestra. Por eso el universo parece confirmar tanto tus miedos como tus certezas. No porque sea contradictorio, sino porque es fiel.
fiel a lo que emites, no a lo que afirmas. Esto cambia la pregunta raíz. Ya no es ¿cómo hago para atraer lo que quiero? Es ¿qué estoy proyectando incluso cuando digo que quiero otra cosa? Y aquí no sirve la culpa. La culpa es otro proyector de castigo. Sirve la observación despiadadamente honesta. La que no busca excusarse ni condenarse. La que mira al estado base y dice, esto es lo que estoy emitiendo. Porque cuando ves eso, ocurre algo extraño, el mundo empieza a cambiar sin que hagas nada extraordinario. No porque el universo te premie, sino porque retiraste la película vieja. Y sin película, la pantalla queda abierta a otra forma. El problema nunca fue que no supieras atraer. El problema fue que nunca dejaste de proyectar lo que no querías ver. Y ahora escucha el cierre como se escuchan las verdades que no admiten maquillaje. No atraes experiencias. Proyectas estados. No esperas respuestas del universo. Eres la señal que el universo está leyendo. Capítulo 5. La emoción es un sacerdote, consagra lo que tocas. La emoción manda. Siempre ha mandado. Y mientras no lo aceptes, seguirás confundiendo palabras con órdenes y deseos con decretos. El error más costoso del buscador moderno es creer que la palabra crea por sí sola. Que basta con decir, repetir, afirmar, declarar. Como si el universo fuera un burócrata distraído al que se le puede engañar con formularios bien llenados. Pero la palabra sin emoción es sonido hueco. Es gesto sin arma. Es rito vacío. La emoción, en cambio, consagra. No es un sentimiento bonito ni una reacción pasajera. La emoción es una fuerza sacerdotal. Cada emoción que sostienes oficia un ritual silencioso que bendice o maldice lo que toca. No importa si sonríes mientras hablas. No importa si dices lo correcto. El campo no escucha el discurso, responde a la consagración. Por eso hay días que todo sale mal sin razón aparente. Y otros donde, sin esfuerzo, las puertas se abren. No es suerte. No es azar. Es el estado emocional el que ofició la liturgia del día antes de que amaneciera. Las tradiciones antiguas lo sabían. No lo psicologizaban. No lo suavizaban. Lo trataban como ley. Los salmos, por ejemplo, no son poesía devocional para tranquilizar conciencias. Son tecnología de estado interior. Cada salmo es una calibración emocional. Ira, gratitud, confianza, desesperación, entrega. El salmista no finge. No piensa positivo. Se coloca en un estado con tal intensidad que el estado mismo se vuelve oración. Por eso funcionan. No porque rimen. Porque sienten. Cuando un salmo dice desde lo profundo clamo, no está describiendo una emoción, está activándola. Y el campo responde a lo profundo, no a lo decorativo. Por eso la oración tibia no mueve nada. Y la oración ardiente, aunque esté llena de quejas, transforma. Aquí se toca un punto que incomoda a los espirituales bien portados. El universo responde más a una emoción auténtica que a una frase correcta. Porque la emoción es coherencia. La frase puede mentir. El corazón no. Los místicos cristianos lo dijeron sin rodeos, el corazón es altar. No el templo externo. No la doctrina. El corazón. Lo que arde allí es lo que se ofrece. Y lo que se ofrece se multiplica. No hay neutralidad emocional. Cada estado consagra. Si entras a una conversación con resentimiento silencioso, aunque pronuncies palabras amables, consagras conflicto. Si trabajas con miedo disfrazado de responsabilidad, consagras desgaste. Si amas con apego, consagras pérdida. Si ayudas desde la superioridad, consagras humillación. La emoción siempre va primero. La palabra viene después, como justificación. El hermetismo lo expresó sin moralina, vibración es ley.
no metáfora. Todo vibra, todo emite, todo resuena. Pero la vibración no es una idea abstracta flotando en el aire. La vibración es estado encarnado. Y el estado más potente no es el pensamiento, es la emoción sostenida. Piensa esto con crudeza, tu cuerpo cree en lo que siente, no en lo que dices. Y el cuerpo es el instrumento que emite al campo. Por eso puedes decir confío con la boca y emitir miedo con la piel. Y el campo responde al miedo, no al discurso. Te cuento la parábola antigua, reimaginada para que no se pierda en símbolos dulces. Había un hombre que bendecía todo lo que tocaba. Bendecía su casa. Bendecía su comida. Bendecía a sus hijos. Bendecía su trabajo. Sus palabras eran impecables. Nadie podía reprocharle nada. Pero su corazón estaba lleno de resentimiento. Un resentimiento viejo, cuidadosamente justificado. No gritaba. No insultaba. Solo ardía en silencio. Y su vida se volvía pesada. Las cosas se rompían. Las relaciones se tensaban. El dinero se iba como agua entre los dedos. El hombre no entendía. Si yo bendigo, decía. Pero no consagraba con palabras. Consagraba con emoción. El campo no respondió a su bendición hablada. Respondió a su resentimiento sostenido. Porque ese era el verdadero ritual. Esa era la misa diaria. Ese era el sacrificio ofrecido. Aquí está la verdad que cuesta aceptar. Si no gobiernas el estado emocional, no importa cuántas técnicas harás. Visualizaciones, decretos, afirmaciones, rituales, hábitos. Todo se vuelve cosmética espiritual si el altar interno está dominado por la herida. Y la herida no es mala. Es antigua. Pero cuando gobierna, decreta. La mayoría no vive desde el presente. Vive desde emociones heredadas. Emociones aprendidas en la infancia, en la humillación, en el abandono, en la exigencia, en la comparación. Emociones que se volvieron hogar. Y desde ese hogar se ordena la vida. Por eso hay personas que no pueden recibir. No porque no quieran. Porque recibir contradice su emoción base. Hay quienes viven en culpa. Y la culpa consagra castigo. Hay quienes viven en desconfianza. Y la desconfianza consagra traición. Hay quienes viven en carencia emocional. Y la carencia consagra ausencia. No es castigo divino. Es coherencia vibratoria. Ahora escucha esto con atención. Gobernar la emoción no es reprimirla. No es negarla. No es maquillarla. Gobernar es habitarla conscientemente hasta que deja de gobernarte a ti. Es atravesarla sin actuarla. Es sentir sin emitir órdenes desde la herida. Esto es lo que nadie enseña porque no se vende fácil. Es más fácil enseñar frases que enseñarte a sostener un estado sin escapar. Pero ahí está el verdadero dominio. Cuando puedes sentir miedo sin consagrar huida, el miedo pierde su trono. Cuando puedes sentir tristeza sin consagrar derrota, la tristeza se transforma. Cuando puedes sentir rabia sin consagrar destrucción, la rabia se vuelve claridad. La emoción no desaparece. Se purifica. Y cuando se purifica, deja de ser herida y se vuelve potencia. Esto explica algo que quizá ya notaste. Hay personas que dicen poco, pero cuando hablan, el ambiente cambia. No por carisma superficial. Por coherencia emocional. Su estado interno consagra el espacio. No necesitan convencer. Emiten. Eso no se aprende en libros rápidos. Se encarna. Y aquí viene el cierre, no como advertencia, sino como ley desnuda. Si no gobiernas tu estado emocional, siempre estarás ordenando desde la herida. Y la herida no crea mundos nuevos. Solo repite el que ya conoce. Capítulo 6. El verbo no describe, crea.
Las palabras no son inocentes. Nunca lo fueron. La mayor mentira que aceptaste sin discutir es que el lenguaje sirve para describir la realidad. Que las palabras vienen después de los hechos, como etiquetas pegadas a algo ya terminado. Esa idea tranquiliza, porque te hace creer que hablar no compromete, que decir no crea, que nombrar no tiene consecuencias. Pero el verbo no llegó después. El verbo llegó antes. Cuando el texto atribuido Juan dice en el principio era el verbo, no está ofreciendo una imagen poética para abrir un evangelio. Está estableciendo una ontología. Está diciendo, antes de la forma, hubo vibración, antes del objeto, hubo sonido, antes del mundo, hubo orden pronunciado. El verbo no describe lo que existe. El verbo hace existir. Esto no es religión. Es arquitectura. La tradición hebrea lo entendía con una precisión que hoy resulta incómoda. Hágase no es una súplica. No es un deseo. Es un acto performativo. Decir hágase es establecer una realidad sin pedir permiso a lo posible. Por eso en esos relatos no hay duda ni negociación. La palabra crea porque está pronunciada desde una identidad que no se cuestiona a sí misma. Pero tú no hablas desde ahí. Tú hablas desde capas de miedo, de historia, de herencia, de contradicción. Y aún así, tus palabras crean. No porque sean sagradas, sino porque son repetidas. Y lo repetido se vuelve ley interna. Aquí aparece la distinción que casi nadie hace. Hay palabra como símbolo social y palabra como vibración creadora. La primera sirve para comunicarse. La segunda sirve para ordenar el campo interno. Tú usas ambas, pero solo crees en una. Cuando dices estoy cansado, tal vez solo informas. Pero cuando dices yo siempre soy así, no informas, decretas. Cuando dices no puedo, no describes una dificultad puntual, estableces un límite ontológico. Cuando dices la vida es dura, no compartes una opinión, firmas un contrato. El cuerpo escucha. La emoción firma. La mente ejecuta. Y el campo responde. Aquí el hermetismo vuelve a aparecer con su claridad incómoda, sonido, número, correspondencia. El sonido no es ruido, es patrón. El número no es cantidad, es relación. La correspondencia no es metáfora, es resonancia. Cuando una palabra se repite, se vuelve ritmo. Cuando se vuelve ritmo, se vuelve estructura. Cuando se vuelve estructura, se vuelve destino. No por misticismo, por hábito encarnado. Te cuento una historia cotidiana, sin nada sobrenatural. Una mujer creció escuchando una frase que parecía inofensiva: yo no sirvo para esto. La decía riendo. La decía minimizándose. La decía para que no esperaran demasiado de ella. La decía para evitar el riesgo de fallar en serio. La decía como quien se quita peso de encima. La dijo durante años. Su cuerpo la creyó. Su emoción la sostuvo. Su mente organizó decisiones coherentes con ella. Rechazó oportunidades por prudencia. Se quedó en lugares donde no era vista por seguridad. No terminó proyectos por realismo. Y un día miró su vida y dijo: no sé cómo terminé aquí. Terminó ahí porque vivió dentro de una frase. Esa frase no era una descripción. Era un hechizo heredado, repetido hasta volverse invisible. No porque alguien la maldijera, sino porque nadie le enseñó que hablar es crear. Aquí está la revelación que incomoda incluso a los espiritualistas. La mayoría de las personas no vive en el presente, vive dentro de un guión lingüístico aprendido. Piensan con frases hechas. Sienten con palabras prestadas. Se definen con sentencias que jamás revisaron. Yo soy así. Siempre fue igual. No se puede. La gente es. El mundo es. Cada una es un muro. Y lo más perverso es que esas frases se dicen en automático. No con intención consciente.
Pero el campo no responde a la intención, responde a la emisión sostenida. No importa si no querías decirlo. Lo dijiste. Y lo dijiste muchas veces. Por eso la liberación no empieza cambiando eventos. Empieza revisando el lenguaje que habita tu respiración. No el que usas para hablar con otros, sino el que usas para hablarte cuando nadie escucha. Porque ahí no actúas. Ahí eres. Pensar con otra respiración es más difícil que hablar distinto. Porque implica cambiar el ritmo interno desde el cual surgen las palabras. Implica pausar antes de repetir. Implica tolerar el silencio donde antes había una frase automática. Implica quedarte sin guión por un momento. Ese momento asusta. Porque sin guión, el yo falso se desorienta. Pero ahí ocurre algo decisivo. Cuando dejas de repetir el viejo hechizo, el campo queda abierto. No responde de inmediato. Observar. Espera coherencia. Y si sostienes el silencio lo suficiente, emerge otra palabra. No aprendida. No heredada. Verdadera. Esa palabra no suele ser grandiosa. No suena a afirmación de póster. A veces es simple. Puedo, basta, ahora, no, sí. Pero cuando nace desde un estado unificado, tiene peso ontológico. No necesita volumen. Tiene raíz. Aquí se entiende algo que antes parecía superstición. No todas las palabras crean igual. Crean las que están alineadas con el estado. Por eso puedes repetir frases positivas durante años sin que nada cambie, y decir una sola frase honesta que lo cambia todo. Porque esa frase no describe. Cree. La mayoría vive dentro de hechizos lingüísticos heredados. Frases dichas por padres cansados, maestros frustrados, culturas heridas. Hechizos sin intención consciente, pero con efecto real. Y la liberación no llega insultando a quienes los pronunciaron. Llega retirando energía de la repetición. Hablar de otra manera no es fingir optimismo. Es negarte a seguir decretando desde el miedo. Pensar con otra respiración no es pensar bonito. Es pensar presente, sin anticipar el golpe, sin ensayar la caída. Cuando el verbo se alinea con el estado, la realidad cambia de textura. No porque el mundo sea mágico, sino porque dejaste de emitir órdenes contradictorias. El campo responde con precisión quirúrgica a la coherencia. Y ahora escucha el cierre como se escuchan las leyes, no las opiniones. No has estado describiendo tu vida. La has estado pronunciando. Y cada palabra repetida fue una forma llamando a existir. Capítulo 7. El cuerpo es el pergamino, donde queda escrito lo que no confiesas. El cuerpo no miente. Nunca aprendió a hacerlo. Puedes engañar con palabras. Puedes decorar el pensamiento. Puedes justificarte con ideas nobles y discursos elevados. Pero el cuerpo no participa del teatro. El cuerpo recuerda. Y lo que recuerda, lo muestra. No en frases. En postura. En tensión. En respiración. En enfermedad. En cansancio crónico. En esa rigidez que ya no sientes porque se volvió normal. El cuerpo es el pergamino donde quedó escrito lo que no te atreviste a confesar. Por eso este capítulo no habla del cuerpo como máquina. Las máquinas se arreglan. Se ajustan. Se reemplazan. El cuerpo no es eso. El cuerpo es archivo sagrado. Un texto vivo que registra cada voto interno, cada emoción no expresada, cada verdad que fue reprimida por conveniencia. Aquí se baja al templo real. No al simbólico. No al ideal. Al que habitas ahora mismo. La tradición cristiana lo dijo con una contundencia que luego fue suavizada. El verbo se hizo carne. No idea. No metáfora. Carne. Eso no es un detalle teológico. Es una declaración ontológica. Lo divino no se manifiesta fuera del cuerpo,
se encarna. Se vuelve gesto. Se vuelve respiración. Se vuelve presencia física. Si el verbo se hace carne, entonces la carne habla. Y habla todo el tiempo. El problema es que no la escuchas. O peor, la interpretas como enemiga. Como obstáculo. Como algo que hay que controlar. Pero el cuerpo no está en tu contra. Está mostrando el resultado de años de coherencia interna. Coherencia con lo que sentiste, no con lo que dijiste. La mente puede negar. El cuerpo inscribe. Observa cómo caminas. No como ejercicio estético. Como lectura. Te inclinas hacia adelante como quien siempre llega tarde. Cargas los hombros como quien se siente responsable de todo. Aprietas la mandíbula como quien no se permitió decir no. Respiras alto, corto, vigilante, como quien nunca descansa del todo. Eso no es postura. Es biografía encarnada. Las escuelas antiguas de sanación simbólica lo sabían. No hablaban de músculos, hablaban de memorias. No veían síntomas, veían historias atrapadas. No separaban cuerpo y alma porque esa división nunca existió en la experiencia real. Por eso no necesitas mapas técnicos de centros energéticos para entender esto. Basta con observar cómo ciertas emociones siempre aparecen en los mismos lugares. El pecho que se cierra ante el rechazo. El estómago que se contrae ante el conflicto. La garganta que se bloquea ante la verdad. El sueño que no llega cuando hay algo que no quieres mirar. Nada de eso es casual. Te cuento una escena cotidiana, tan común que casi pasa desapercibida. Una persona dice que ha perdonado. Lo dice con serenidad. Lo dice con argumentos espirituales. Lo dice incluso con gratitud. Pero cada vez que escucha el nombre del otro, su estómago se cierra. No un poco. Se cierra como un puño. Su respiración cambia. Su cuerpo se adelanta levemente, como preparándose para un golpe que ya pasó. ¿A quién crees que cree el campo? ¿A la palabra o al estómago? La persona no miente. Cree que perdonó. Pero el cuerpo guarda el voto real, aún no es seguro. Y ese voto gobierna más que cualquier discurso. Aquí está la revelación incómoda. Tu cuerpo revela tu verdadero evangelio interno. No el que predicas. El que vives. El que emites sin darte cuenta. El que consagra tus días. Por eso hay personas que saben mucho, pero viven poco. Personas que pueden hablar durante horas de espiritualidad, pero sus cuerpos están agotados, tensos, cerrados. No porque la espiritualidad sea falsa, sino porque la viven desde la cabeza, no desde la encarnación. La encarnación no es pensar sobre la verdad. Es permitir que la verdad te atraviese hasta el músculo. Aquí es donde muchos se detienen. Porque escuchar el cuerpo implica renunciar a ciertas narrativas cómodas. Implica aceptar que algo que dices haber superado sigue vivo en ti. Implica humildad real. No la que se proclama, sino la que se siente. Y no se trata de juzgar al cuerpo. El cuerpo no acusa. El cuerpo muestra. Muestra donde sigues defendiendo. Donde sigues huyendo. Donde sigues esperando. Donde sigues cargando. Por eso la sanación profunda no empieza con técnicas externas. Empieza con presencia. Con quedarte en el cuerpo el tiempo suficiente para escuchar lo que nunca tuvo voz. Ahora, sin solemnidad, sin música, sin ceremonia, te guío a un gesto simple mientras escuchas estas palabras. No es un ejercicio separado. Es una lectura encarnada. Lleva tu atención al cuerpo como quien entra a una habitación conocida pero nunca observada. No intentes cambiar nada. No corrijas. Solo nota. Observa donde hay peso. Donde hay dureza. Donde hay ausencia de sensación. Respira y deja que la respiración caiga, no que suba.
Observa que parte del cuerpo se resiste a relajarse. No la fuerces. Pregúntale, sin palabras, ¿qué estás sosteniendo? Tal vez no aparezca una imagen. Tal vez aparezca una emoción. Tal vez solo un cansancio antiguo. Eso es suficiente. No busques entenderlo. Reconócelo. Porque el cuerpo se libera cuando es visto, no cuando es analizado. Ahí suele aparecer el voto oculto. No como frase clara, sino como sensación conocida. El tengo que. El no es seguro. El mejor no. El aguanta. Ese voto fue útil alguna vez. Te protegió. Te permitió seguir. Pero hoy gobierna un territorio que ya no necesita defensa. El cuerpo no se suelta cuando lo obligas. Se suelta cuando entiende que ya no está solo. Aquí se cierra un círculo importante del libro: palabra, emoción y ahora cuerpo. Si la palabra crea, la emoción consagra y el cuerpo sostiene. El cuerpo es la base desde donde todo se emite. Por eso no puedes cambiar la vida sin incluirlo. Todo intento de transformación que ignore el cuerpo termina siendo mental, frágil, reversible. La verdadera coherencia se siente en la carne. Y cuando el cuerpo empieza a alinearse con lo que sabes, ocurre algo silencioso pero radical. La realidad responde más rápido. No porque te premie, sino porque ya no hay interferencia. El mensaje llega claro. El campo ejecuta sin confusión. Ahora escucha el cierre como quien escucha una verdad que ya no puede desoír. Tu cuerpo no guarda secretos. Guarda votos. Y hasta que no nos leas, seguirán escribiendo tu destino. Capítulo 8. El miedo no te protege, te escribe. El miedo no está ahí para cuidarte. Eso es lo que te dijeron para que lo obedecieras sin cuestionarlo. El miedo no es un guardia apostado en la puerta de tu vida. El miedo es un escriba silencioso que toma nota de cada escenario que anticipas, y luego se asegura de que el mundo lo copie. El error no es sentir miedo. El error es consultarlo. El error es dejar que tenga la pluma. Porque el miedo no vive en el presente. El miedo siempre llega antes. Anticipa, ensaya, proyecta. Y en ese acto, escribe rutas invisibles que luego tu cuerpo, tu mente y tu vida recorren como si fueran inevitables. El miedo no grita órdenes. Susurra futuros. Y lo hace con una voz tan convincente que la confundes con intuición. Aquí hay una distinción que casi nadie hace, y por eso vive encerrado sin barrotes. La intuición habla desde el ahora, el miedo habla desde el después. La intuición es clara y breve. El miedo es narrativo. Construye historias. Conecta escenas. Te muestra consecuencias. Te ofrece lógica. Y tú, creyéndote prudente, le firmas el contrato. Las tradiciones antiguas eran brutalmente claras con esto. Por eso una de las frases más repetidas en los textos bíblicos no es cree, ni obedece, ni sé bueno. Es no temas. Y no como consuelo infantil, sino como instrucción operativa. No temas porque temer es decretar. No temas porque temer es escribir antes de tiempo. No temas porque lo que temes, si lo sostienes, se vuelve forma. El miedo anticipa escenarios y el cuerpo los cree. El cuerpo no distingue entre lo que ocurre y lo que se imagina con emoción. Por eso cada vez que imaginas el fracaso, el rechazo, la pérdida, tu sistema nervioso se organiza como si ya estuviera sucediendo. Se tensan los músculos. Se acorta la respiración. Se prepara la huida. Y ese estado, sostenido, se vuelve hábito. Y el hábito, destino. Así se crean las rutas neurales. Así se crean las rutas emocionales. Así se crean las rutas espirituales. No por castigo divino. Por coherencia interna. El miedo escribe mapas. Y luego te quejas del paisaje.
Las tradiciones iniciáticas sabían que el miedo no era un enemigo a destruir, sino un umbral. Un punto de revelación. Donde aparece el miedo, aparece el falso yo defendiendo su territorio. No porque sea malo, sino porque cree que sin ese límite dejará de existir. Por eso todo umbral verdadero provoca temor. No porque sea peligroso, sino porque amenaza una identidad. El miedo no protege tu vida. Protege tu personaje. Y el personaje siempre quiere seguir siendo reconocido. Te cuento una historia breve, cotidiana, tan común que casi nadie la llama presión. Una persona evita hablar. No porque no tenga ideas. Las tiene. Pero cada vez que está por expresarlas, una sensación aparece, presión en el pecho, calor en la cara, una urgencia por callar. Mejor no, se dice. No vale la pena. No quiero problemas. Y calla. Nada terrible ocurre. Nadie la castiga. Nadie la encierra. Pero su mundo empieza a hacerse pequeño. Las oportunidades pasan sin verla. Las relaciones se vuelven superficiales. La vida se vuelve segura y estrecha. El miedo no la protegió. La escribió. Escribió una vida donde no hablar se volvió identidad. Donde la invisibilidad parecía prudencia. Donde el silencio se disfrazó de paz. Y el mundo obedeció ese guión con una exactitud escalofriante. Aquí está la revelación que cuesta tragar: el miedo no es un enemigo externo. No es algo que te pasa. Es un contrato interno. Un acuerdo silencioso que dice: yo cedo expansión a cambio de no sentir este vértigo. Y el precio se paga con años. Años de no decir. Años de no intentar. Años de no cruzar. El miedo no cobra de inmediato. Cobra lento. Por eso parece razonable. Pero mira con honestidad cuántas decisiones has tomado no porque fueran verdaderas, sino porque eran las menos amenazantes para tu identidad actual. ¿Cuántas veces has dicho no es el momento cuando lo que querías decir era tengo miedo? ¿Cuántas veces llamaste realismo a lo que en realidad era anticipación del dolor? El miedo siempre se disfraza de lógica. Nunca se presenta como miedo. Por eso no se vence con valentía teatral. Se vence dejando de obedecerlo. No eliminándolo. No negándolo. Viéndolo, sintiéndolo y actuando sin consultarlo. El día que haces eso por primera vez, ocurre algo extraño. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Ya no escribe. Solo observa. Y al observar sin gobernar, se debilita. Ese día el mundo cambia de forma. No de inmediato. No con fuegos artificiales. Cambia de forma porque dejaste de emitir prisión. Dejaste de escribir límites antes de vivirlos. Dejaste de anticipar la caída. Y el campo, que nunca fue tu enemigo, responde con espacio. No más espacio externo. Espacio interno. Y desde ahí, las decisiones ya no nacen del qué pasará, sino del qué es verdadero ahora. Ahora escucha el cierre como se escuchan las leyes que no piden fe, solo atención. El miedo no te protege. Te escribe. Y el día que dejas de obedecerlo, el mundo deja de parecer una jaula. Capítulo 9. El pecado original fue el olvido, gnosis, retorno y la ilusión de separación. No naciste roto. Naciste olvidado. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Durante siglos te enseñaron a pensar el error humano como una falta moral, una caída ética, una desobediencia que exige corrección. Pero esa lectura, repetida hasta volverse dogma, perdió el filo de la verdad original. El problema no fue hacer algo mal. El problema fue olvidar quién eras antes de hacer nada. El núcleo gnóstico nunca habló de culpa. Habló de amnesia. La palabra gnosis no significa fe, ni obediencia, ni virtud. Significa conocimiento directo. No aprender algo nuevo,
sino recordar algo antiguo. Algo tan antiguo que no pertenece al tiempo. Algo tan cercano que se volvió invisible. Los textos encontrados en Nag Hammadi no intentan fundar una religión alternativa. Intentan revelar un diagnóstico. El ser humano vive identificado con lo fragmentario, con la máscara, con el reflejo. Vive creyendo que es la parte, y al creerlo, olvida el todo. Ese olvido no es intelectual. Es ontológico. Por eso no se resuelve con información. Se resuelve con retorno. Cuando el Evangelio de Tomás dice que el reino está dentro y fuera, no está haciendo poesía. Está señalando una fractura en la percepción humana. El mundo no está separado de ti. Tú te separaste de la fuente desde la cual el mundo se experimenta como unidad. Y en ese gesto, inconsciente, heredado, normalizado, nació la ilusión de separación. La separación no es un hecho. Es una experiencia sostenida. Aquí el cristianismo profundo y no moralista se encuentra con la gnosis sin conflicto. Porque cuando Jesús habla de nacer de nuevo, no habla de mejorar conducta. Habla de volver a ver. De recuperar una visión anterior a la fragmentación. De dejar de mirar desde el yo pequeño y volver a mirar desde la fuente. Por eso las palabras arrepentimiento fueron tan mal traducidas. No significaban remordimiento. Significaban cambio de mente, cambio de mirada. Un giro radical en la forma de percibir la realidad y a uno mismo dentro de ella. El pecado original, leído así, no es una mancha heredada. Es una desorientación. Un extravío de identidad. El hermetismo lo expresó con otra imagen, el ser humano como puente entre mundos. No como criatura caída, sino como mediador olvidado de su función. El cielo y la tierra no están separados, el ser humano lo está de su lugar en medio. Y al olvidar su posición, se identifica con lo más denso, lo más inmediato, lo más ruidoso. Olvida que es puente. Se cree orilla. Por eso sufre. La hipóstasis de los arcontes, uno de esos textos que incomodan porque no encajan en catecismos, describe el dominio no como poder externo, sino como ignorancia interna. Los arcontes no gobiernan con fuerza, gobiernan con confusión. No te encadenan, te distraen. No te castigan, te convencen de que no hay nada más que esto. Y cuando lo crees, te comportas en consecuencia. La ilusión de separación no te aísla del mundo. Te aísla de ti. Y desde ese aislamiento, buscas afuera lo que siempre estuvo adentro. Buscas aprobación, pertenencia, seguridad, sentido. Y mientras buscas, refuerzas la idea de que te falta algo. Ese es el círculo. Te cuento la parábola antigua, desnuda de adornos. Había un rey que perdió la memoria. No perdió el reino. No perdió el trono. Perdió el recuerdo de quién era. Y al perderlo, se fue a vivir entre mendigos. No porque alguien lo expulsara, sino porque ya no reconocía su lugar. Pedía comida. Agradecía migajas. Dormía en el suelo. Y cuando alguien le hablaba de palacios, sonreía con incredulidad. Eso no es para mí, decía. No es realista. El reino seguía existiendo. El trono seguía vacío. El problema no era la ausencia del rey, sino su olvido. Así vive la mayoría. No porque la verdad haya desaparecido, porque dejó de ser reconocida. Aquí aparece la revelación que desarma todo el edificio moralista. Tu salvación no consiste en ser mejor persona según estándares externos. No consiste en perfeccionarte. No consiste en acumular méritos espirituales. Tu salvación consiste en recordar con tal intensidad que la mentira se vuelve insostenible. Recordar no como nostalgia. Recordar como reubicación. Cuando recuerdas quién eres, no necesitas huir del mundo. El mundo se reorganiza alrededor de tu claridad. No porque lo controles, sino porque vuelves a ocupar tu lugar. El puente vuelve a funcionar.
Lo de arriba y lo de abajo se reconocen. Lo interno y lo externo dejan de pelear. Por eso la gnosis no promete consuelo. Promete despertar. Y despertar no siempre es cómodo. Porque recordar implica perder identificaciones. Implica dejar de llamarte como te llamabas. Implica abandonar el personaje que se sostenía en la carencia. Pero también implica algo que nada más puede dar: autoridad interior. No autoridad sobre otros. Autoridad sobre la propia percepción. Cuando recuerdas, dejas de negociar con la mentira. Dejas de mendigar sentido. Dejas de actuar como si estuvieras separado. Y esa sola coherencia, sin rituales, sin discursos, cambia la estructura de tu vida. No porque el mundo sea mágico, porque tú dejaste de estar dividido. Y ahora escucha el cierre como se escuchan las verdades que no buscan convencer, solo señalar el retorno. No necesitas salvarte. Necesitas recordar. Y cuando recuerdas quién eres, la vida deja de exigirte que seas alguien distinto. Capítulo 10. La oración que funciona no pide, se convierte. La oración no nació para pedir. Nació para transformar al que ora. Todo lo demás es una desviación posterior, cómoda, emocionalmente comprensible, pero espiritualmente estéril. Cuando la oración se convierte en súplica, el que ora se coloca por debajo de aquello que invoca. Y desde abajo no se ordena nada. Desde abajo solo se espera. La oración verdadera no espera. Se vuelve. Por eso tantas personas rezan durante años y su vida no cambia. No porque la oración sea inútil, sino porque la usan como desahogo, no como tecnología interior. Rezan para salir de una situación, pero su estado interno sigue casado con ella. Piden liberación con la boca mientras su identidad sigue abrazando la jaula. Y la realidad, que no se conmueve por palabras, responde a la identidad. La tradición cristiana contemplativa entendió esto con una claridad que luego fue diluida. La llamada oración del corazón no era una lista de peticiones. Era un descenso. Un movimiento de la atención desde la mente fragmentada hacia el centro silencioso del ser. No se trataba de decir mucho, sino de habitar algo. El corazón no era símbolo emocional. Era centro operativo. Allí donde el pensamiento se aquieta y la emoción se unifica, ocurre la verdadera oración. No porque se diga algo correcto, sino porque el estado cambia. Y cuando el estado cambia, la correspondencia hermética se activa, te vuelves aquello que invocas. No porque lo imagines, porque lo encarnas. Aquí está la clave que rompe la súplica: no se ora para que algo ocurra, se ora desde el estado en el que eso ya es verdadero. No como fantasía, sino como alineación. No como ilusión, sino como coherencia. Por eso el hermetismo insiste en la correspondencia: lo semejante reconoce a lo semejante. El campo no responde a la carencia pidiendo plenitud. Responde a la plenitud reconociéndose en lo que la imite. Te cuento una historia cotidiana, sin milagros espectaculares. Una persona reza para salir de una situación que detesta. Reza con devoción. Reza con constancia. Reza con lágrimas. Pero cada vez que termina de rezar, vuelve a hablar del problema como si fuera inevitable. Vuelve a definirse como víctima de las circunstancias. Vuelve a imaginar el mismo mañana. Su oración no falla. Su estado no cambia. La oración no la libera porque no se convirtió en lo que pedía. Quiso que algo externo se moviera sin moverse ella. Quiso que el agua se calmara sin dejar de agitarla por dentro. La oración que funciona no pide que el mar se abra. Aprende a caminar como quien sabe que el mar obedece. Esto no es arrogancia espiritual. Es comprensión de ley. Nadie que haya entendido la oración profunda se siente superior. Al contrario, se vuelve silencioso, preciso, sobrio, porque sabe que cada estado que sostiene es una orden.
Aquí se cae otro mito: la oración poderosa no es emocionalmente intensa por sí misma. Puede serlo, sí, pero no es requisito. Lo que importa no es la emoción pasajera, sino el estado sostenido. Puedes llorar mucho y no cambiar nada. Puedes guardar silencio y cambiarlo todo. El silencio lleno pesa más que 1000 palabras vacías. Por eso la oración del corazón no se apura. No pide. No enumera. No explica. Se sienta en un estado y lo habita. Y al habitarlo, lo vuelve real. La mayoría no ora así porque exige responsabilidad radical. Ya no puedes decir: Dios no me escuchó. Ya no puedes culpar al destino. Si no hay respuesta, miras el estado. Y eso requiere honestidad feroz. Ahora, sin separar esto como ritual, sin solemnidad artificial, deja que ocurra mientras escuchas. No hagas nada especial. Solo permite que la atención descienda del pensamiento al cuerpo. Siente el peso de tu propio estar aquí. No intentes mejorar nada. Luego, sin palabras, deja que un estado emerja. No lo fabriques. No lo fuerces. Puede ser quieto. Puede ser firmeza. Puede ser apertura. El que aparezca es suficiente. Y quédate ahí. No pidas. No imagines resultados. Quédate como quien ya es. Ese sostener, aunque dure segundos, es oración real. Porque ahí no hay carencia. Hay presencia. Y la presencia es la firma más potente que existe. Cuando vuelves de ese estado, el mundo no cambia de inmediato como en los cuentos. Cambias tú. Y como cambias tú, cambian tus decisiones, tu tono, tu mirada, tus silencios. Y el campo, siempre atento, responde a esa nueva emisión. No por milagro. Por correspondencia. Aquí se cierra una comprensión decisiva del libro: pedir es permanecer separado. Convertirse es volver al centro. La oración no es un puente entre tú y lo divino. Es el acto de recordar que nunca estuvieron separados. Y ahora escucha el cierre como se escuchan las verdades que no consuelan, pero liberan. La oración que transforma no suplica. Encarnada, ordena. Capítulo 11. Sincronía es lenguaje, cuando el mundo te contesta sin palabras. El universo no habla en frases. Habla en formas. Y mientras sigas esperando mensajes claros, directos, cómodos, seguirás diciendo que no hay señales. No porque no existan, sino porque estás buscando traducciones donde solo hay respuestas vivas. La sincronía no es superstición. Es diálogo. No un diálogo sentimental, sino estructural. El campo responde a tu estado con eventos, encuentros, repeticiones, interrupciones y aperturas. No para darte pistas como a un niño perdido, sino para confirmar o corregir la coherencia desde la que estás viviendo. Por eso las sincronías no aparecen cuando estás confundido, sino cuando estás alineado. Y cuando aparecen en medio de la confusión, no vienen a consolarte, vienen a mostrarte dónde estás dividido. La mayoría interpreta las sincronías como premios, como guiños amables del universo, como señales de que vas bien. Pero esa lectura es incompleta. La sincronía no premia ni castiga. Responde. Y responde con la misma neutralidad con la que un espejo devuelve una imagen. Las tradiciones antiguas sabían leer el mundo como texto. No como un libro moral, sino como un sistema de correspondencias. Los relatos bíblicos, leídos sin infantilizarlos, no narran milagros arbitrarios. Narran secuencias de señal. Encuentros precisos. Repeticiones significativas. Caminos que se abren o se cierran según el estado del que camina. No era magia. Era lectura. El problema es que el ser humano moderno perdió el alfabeto simbólico. Todo lo que no puede medir lo llama casualidad. Todo lo que no entiende lo reduce.
Y así se vuelve sordo a un lenguaje que nunca dejó de hablarle. La sincronía no ocurre porque pienses en algo y luego mágicamente aparece. Ocurre cuando tu estado interno y el movimiento del mundo entran en resonancia. Cuando lo que eres y lo que haces dejan de contradecirse. Entonces el campo responde con una claridad que asusta. Aquí entran las microhistorias que tú ya conoces, aunque no las hayas leído así. Piensas en alguien que no ves hace años, sin nostalgia, sin urgencia. Simplemente aparece en tu mente como una presencia neutra. Horas después, lo cruzas. No para reanudar una relación, sino para cerrar algo pendiente con una sola frase. Eso no es azar. Es alineación temporal. O te encuentras repitiendo el mismo número, la misma palabra, el mismo tipo de situación en distintos contextos. No como obsesión, sino como insistencia. El mundo no te está dando un mensaje cifrado. Te está mostrando que hay un patrón activo que no has querido mirar. O una puerta se cierra una y otra vez, no con violencia, sino con una suavidad frustrante. No porque no sea para ti, sino porque sigues intentando entrar desde el estado equivocado. La puerta no castiga. Refleja. El destino, visto así, no es una línea fija ni una condena. Es un diálogo en tiempo real entre tu coherencia y el campo. Cada paso que das es una frase. Cada estado que sostienes es un tono. Y el mundo responde con contexto. Por eso hay personas a las que todo les habla. No porque sean especiales, sino porque están presentes. Porque no están divididas. Porque no piden señales desesperadamente. Escuchan. Aquí está la revelación que cambia la relación con la vida. Cuando estás alineado, no buscas señales. Te conviertes en alguien a quien el mundo le habla sin esfuerzo. No porque te deba explicaciones, sino porque ya no necesita corregirte con golpes. La sincronía no grita. No insiste con dramatismo. Aparece como una conversación sobria entre dos inteligencias que se reconocen. El problema no es que el universo sea confuso. El problema es que tú lo miras esperando confirmación de lo que ya decidiste creer. Cuando no quieres ver, todo parece ruido. Cuando estás dispuesto a ver, todo se ordena. Y aquí hay algo que debe decirse sin suavizarlo: las sincronías también muestran incoherencia. No solo alineación. Repeticiones que duelen. Encuentros que incomodan. Obstáculos que regresen con distintos nombres. No para castigarte, sino para mostrarte que sigues emitiendo lo mismo mientras esperas otra respuesta. El campo no se cansa de responder. El que se cansa eres tú de escuchar. Por eso el lector atento deja de preguntar ¿qué significa esto? Y empieza a preguntar ¿qué estoy emitiendo para que esto sea la respuesta? Esa sola inversión devuelve soberanía. Ya no esperas interpretación externa. Lees desde dentro. Y cuando lees desde dentro, la vida se vuelve precisa. No siempre agradable, pero siempre honesta. Aquí se cierra otro ciclo del libro: palabra, emoción, cuerpo, miedo, oración y ahora señal. Todo converge en lo mismo: coherencia. La sincronía es la firma visible de esa coherencia. O de su ausencia. No necesitas creer en señales. Necesitas dejar de emitir contradicción. Porque el universo no te confunde. Te refleja. Y el que se confunde eres tú, cuando no quieres ver. Capítulo 12. La última puerta: ser la ley, no usarla. Aquí termina el recorrido. Y por eso, aquí comienza. Porque lo que has leído hasta ahora no fue una colección de ideas ni un sistema para aplicar. Fue una desprogramación lenta de la mentira más persistente: que el poder está fuera de ti, que las leyes se usan, que la vida se negocia, que el ser humano es un mendigo bien informado. No lo eres. Pero tampoco eres lo que el ego espiritual quiere venderte. Este capítulo es delicado. No porque revele algo peligroso,
sino porque desarma el último refugio del buscador, la necesidad de técnicas, de métodos, de llaves, de fórmulas. Todo eso fue necesario mientras te percibías como efecto. Pero cuando atraviesas la última puerta, entiendes algo que no se puede enseñar sin que antes se caiga todo lo demás. La ley no se usa. La ley se es. Hasta ahora vivías como quien aprende a operar una fuerza externa. Como quien cree que la oración, la palabra, la emoción, el cuerpo, la coherencia y la señal son herramientas que se activan cuando hace falta. Pero en este punto ocurre la inversión final. Comprendes que no hay interruptor, porque tú eres el circuito. El error más sutil, y el más común en los que avanzan espiritualmente, es confundir divinidad interior con grandiosidad personal. Creer que descubrir la causa interna equivale a coronar al ego como rey. Nada más lejos. Las tradiciones serias jamás dijeron eso. El yo personal no es el trono. Pero tampoco es basura. Es instrumento. Los místicos cristianos lo sabían cuando hablaban de vaciamiento. No para desaparecer, sino para que algo mayor pudiera expresarse sin distorsión. El sufismo lo expresó con otra imagen, el ser humano como caña hueca por donde sopla el aliento divino. No porque no exista la caña, sino porque su función no es producir el viento, sino permitirlo. El hermetismo fue igual de preciso, el ser humano es mediador consciente. No creador absoluto, no esclavo pasivo. Causa encarnada. Aquí se cierra el arco completo del libro. Vivías como efecto, reaccionando, justificando, esperando. Luego empezaste a ver la emisión, palabra, emoción, cuerpo, miedo, oración, señal. Y ahora entiendes que todo eso no son técnicas separadas. Son expresiones de un mismo estado de ser. Cuando el ser es coherente, no hace falta hacer. Esto no significa pasividad. Significa exactitud. El movimiento ya no nace del miedo ni del deseo, sino de una claridad silenciosa. Ya no preguntas ¿qué técnica uso? Preguntas ¿estoy siendo verdadero? Y esa sola pregunta reorganiza todo. Aquí cae la última fantasía, que el dominio espiritual sirve para obtener cosas. Cosas mejores, más rápidas, más grandes. Eso es el anzuelo inicial. Funciona para sacarte de la inercia. Pero si te quedas allí, te pierdes lo esencial. El verdadero dominio no es obtener. Es sostener un ser. Sostenerlo cuando nadie aplaude. Sostenerlo cuando no hay señales inmediatas. Sostenerlo cuando el mundo todavía responde al viejo eco. Ese es el punto donde muchos retroceden. Porque sostener el ser implica renunciar a la negociación constante con la realidad. Implica dejar de ajustar tu verdad según el resultado. Implica permanecer fiel a lo que eres incluso cuando no hay confirmación externa. Eso no es fe ciega. Es autoridad interior. Y aquí ocurre algo que solo se entiende viviéndolo. Cuando sostienes el ser, el mundo se ordena alrededor. No por milagro barato. No por premio. Por ley. Porque ya no emites contradicción. Porque ya no pides desde abajo. Porque ya no oscilas entre querer y temer. El campo reconoce coherencia como reconoce gravedad. No hace ruido. No anuncia nada. Simplemente responde. Por eso los verdaderos maestros no parecen estar haciendo nada extraordinario. No persiguen resultados. No acumulan técnicas. No explican demasiado. Caminan, hablan, deciden desde un centro estable. Y la vida, sin escándalo, se alinea. No porque los obedezca, porque los reconoce. Aquí se entiende la frase que tantas veces se malinterpretó, el reino de Dios. No como lugar al que ir, no como recompensa futura, sino como orden interno desde el cual todo encuentra su sitio. Cuando ese orden se establece, no necesitas usar la ley. Eres la ley en acto. Y cuando eres causa, la búsqueda termina.
no porque lo tengas todo, sino porque ya no te falta identidad. No porque ya no haya preguntas, sino porque las preguntas ya no nacen de la carencia. No porque la vida sea perfecta, sino porque dejaste de pelear con ella. Este es el punto donde el lenguaje se vuelve innecesario, donde las explicaciones sobran, donde la práctica se disuelve en presencia, donde la espiritualidad deja de ser tema y se vuelve tono. Si has llegado hasta aquí, no es para hacer algo más. Es para dejar de fragmentarte. Para vivir como lo que siempre fuiste, sin anunciarlo, sin probarlo, sin justificarlo. Porque cuando te vuelves causa, cuando encarnas coherencia, cuando sostienes el ser sin negociar, la búsqueda se termina. No porque encontraste algo, sino porque recordaste quién eres.